Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Muy buenos días, familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Matilde Pilco. Continuando con el estudio bíblico de Levíticos, en esta mañana meditamos en Levítico 6. Este capítulo se centra en las leyes relacionadas con las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, especialmente en lo que respecta a las acciones de los sacerdotes. Se detallan los procedimientos para los sacrificios, incluyendo la restitución de lo robado o dañado antes de la expiación y la importancia de mantener el fuego del altar continuamente encendido. Aquí vemos algunos aspectos claves de Levítico 6. Ofrenda por la culpa. Se explica que cuando una persona peca y comete una falta contra Jehová, debe restituir lo robado o dañado a su prójimo y luego presentar una ofrenda por la culpa. Restitución y ofrenda. Se enfatiza la necesidad de restituir lo robado, más un quinto adicional antes de la expiación. El fuego del altar. Se instruye que el fuego del altar debe mantenerse continuamente encendido y que cada mañana se debe añadir leña y preparar el holocausto. Ofrenda de grano. Se describe la ofrenda de grano donde una parte se quema en el altar y el resto es para los sacerdotes. Comida en lugar santo. Se especifica que la porción de la ofrenda de grano que corresponde a los sacerdotes se come en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo. Santidad de las ofrendas. Se destaca la santidad de las ofrendas y de todo lo que entra en contacto con ellas, incluyendo la sangre y los utensilios. Expiación por el pecado. Se explica que el sacerdote realiza la expiación por el pecado del individuo y que el perdón se obtiene a través de este proceso. La restitución de lo robado o dañado refleja la necesidad de restaurar las relaciones con Dios y con los demás. El arrepentimiento genuino, las ofrendas por la culpa y la restitución son símbolos de un arrepentimiento sincero y un deseo de enmendar las acciones. Consagración continua. El holocausto continuo en el altar simboliza la necesidad de consagración constante a Dios. Fuego del Espíritu Santo. El fuego del altar puede ser visto como una representación del Espíritu Santo que debe arder continuamente en el creyente. Santidad de las cosas de Dios. La santidad de las ofrendas y de los utensilios nos recuerda la santidad de Dios y la necesidad de vivir una vida apartada del pecado. En el Antiguo Testamento, la expiación se refiere al proceso de conciliación con Dios por medio de un sacrificio
que cubre o elimina los pecados, restaurando así la relación entre Dios y su pueblo. Es un acto de gracia divina que permite el perdón de los pecados y la restauración de la comunión con Dios. Profundizando en el concepto, significado central, la expiación implica el acto de cubrir o remover el pecado, así como también el acto de reconciliar a las personas con Dios, borrando la culpa y restaurando la relación. Sacrificios como medio. En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales eran el medio principal para llevar a cabo la expiación. Estos sacrificios simbolizan la transferencia de la culpa y la necesidad de un sustituto inocente para pagar el pecado. En resumen, la expiación en el Antiguo Testamento es un tema central que aborda la necesidad de reconciliación con Dios debido al pecado, utilizando rituales y sacrificios como símbolos de la provisión divina para el perdón y la restauración. En el Nuevo Testamento, la limpieza de los pecados se logra a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio expiatorio. La sangre de Jesús es vista como el medio por el cual los creyentes son limpiados de sus pecados y reconciliados con Dios. La limpieza de pecados en el Nuevo Testamento se entiende a través de varios conceptos. El perdón de pecados. Dios en su gracia perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. Purificación de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es vista como un medio por el cual los creyentes son lavados de la continuación del pecado. Confesión de pecados. Confesar los pecados a Dios es un paso importante para recibir el perdón y la limpieza. Justificación por la fe. Los creyentes son declarados justos ante Dios por sus propias obras, sino por la fe en Cristo. Adopción como hijos de Dios. Al recibir a Cristo, los creyentes son adoptados como hijos de Dios y reciben una nueva identidad en el crecimiento en santidad. La limpieza de pecados no es un evento único, sino un proceso continuo en el que los creyentes crecen en santidad y se parecen más a Cristo. Algunos versículos claves tenemos aquí que abordan este tema que es primera de Juan 1, 7, 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que todos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad nos está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así como Romanos 3, 24, 25, Colosenses 2, 14 y 2 de Corintios 5, 21. El que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibamos la justicia de Dios. En resumen, la limpieza de pecados en el Nuevo Testamento se basa en la obra redentora de Jesucristo, quien a través de su sacrificio ofrece perdón, purificación y reconciliación con Dios a todos los que en él creen. Muchas gracias, familia. Bendiciones.